Muy bien, gracias Beatriz. Bueno, pues a ver, yo en nombre del equipo Savia, como dice Beatriz, daros la bienvenida y además la bienvenida a este año 2020-2021 que claramente ha empezado con mucha fuerza, mucha incertidumbre, pero con mucha ilusión. Yo creo que todos estamos esperando que, bueno, pues que las cosas cambien y no sé si porque emprendamos, que es el tema que vamos a hacer hoy, pero algo diferente y algo bueno, seguro que el 2021 nos está esperando. Así que vamos a intentar, bueno, pues aprovechar hoy muy bien la reunión, empezar el año con la fuerza que ha venido, pero nosotros ponerla y acompañarle y aprovechando muy bien todo el tiempo de Miguel, ¿no? Hoy vamos a tener la suerte de poder oír una conferencia sobre el tema de las competencias, específicamente en el terreno del emprendimiento, que es donde claramente la experiencia de Miguel, bueno, aunque además de ser ingeniero, Miguel, por lo que hemos leído, siempre has sido un apasionado del mundo emprendedor, aunque has estado unos años trabajando como ingeniero en técnicas Eso reunidas. es. Ujú. Pero bueno, ya tuviste tu primera experiencia de lanzar una startup y ahora en el año 2018 ya fundaste Business ADN, que es yo creo que lo que hoy vamos a entrar más en profundidad. Así que Miguel, bueno, lo primero darte a ti las gracias, a todo el equipo, que además aquí tenemos varios que nos están acompañando, y sobre todo darte las gracias también porque eres un colaborador activo de Savia, que tenemos en dos de nuestras etapas, en la parte de visión, para ver todos los cursos de formación que tenéis, pero Ujú. también el análisis, ¿no? Para ese análisis de competencias y habilidades que hoy vamos a hablar. Así que gracias por la colaboración siempre y por supuesto por tu tiempo de hoy. Y bueno, lo que queríamos es como otras veces aprovechar, además de este año por la situación especial del comienzo de año, que estamos en enero, deciros que algunas cosas importantes de las que vamos a hacer ahora en estos próximos pasos, ¿vale? No a lo largo del año, pero, por ejemplo, ya este viernes tenemos nuestra primera sesión de este curso, de este año, de Savia Alumni, esas sesiones que hacemos de network en un entorno digital. Y aquí, bueno, pues se trata que hay un sabio con experiencia y con un éxito que lo comparte con el resto, pero lo más importante, además de la experiencia de este sabio, es el equipo de trabajo que se hace y el network y el intercambio de experiencias. Así que, bueno, Savia Alumni el día 29, para los que quieran. Por otro lado, tenemos, que tiene mucho que ver con la sesión de hoy, nuestra gala de la final de los premios Más 50 Emprende, esos premios que hemos sacado adelante junto con la productora Abuelos, que ha tenido una repercusión y un impacto altísimo. Hemos aprendido mucho de la capacidad emprendedora, por supuesto, de esta generación. Y bueno, pues al final, con dificultad, pero se seleccionaron 10 finalistas, que fue difícil por el alto nivel, y se enfrentan a un pitch que tienen que hacer el día 16 de febrero. Será la final y os iremos contando. Durante el tiempo, pues ahora estamos sacando algunas becas formativas nuevas, algunas otras acciones que os iremos contando, pero sobre todo como novedad también tenemos una nueva web, ¿vale? Lo que es la plataforma de Savia le queremos dar este año un cambio sustancial de estética, pero sobre todo también de tripas. Así que cualquier sugerencia de modificación, cosas que veáis que está siendo especialmente complicado y demás, os pedimos que nos escribáis a info o a Desiree, que es la persona más responsable de estos temas, porque queremos hacer un buen trabajo de análisis para hacer el producto más fácil, más accesible y más intuitivo, no sé si va a poder ser la palabra, que era la que me salía, porque es una plataforma con muchos contenidos, muchísimos, pero lo más que se acerque a ello. Así que os necesitamos y os pedimos ayuda. Así que muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Te cedo ya la palabra. Vamos a aprovecharte muy bien en Ujú. este día de lluvia y, y esperamos aprender de verdad con toda intensidad lo que tú nos enseñas. Gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Gloria, bueno, Beatriz también, Desiree y Blanca por tu presentación, Gloria, y sobre todo por habernos dado la oportunidad de poder contaros hoy qué es esto de Business ADN, ¿no? ¿Qué hacemos en Business ADN y qué son las competencias emprendedoras? Y sobre todo, por qué decimos que, que el mundo real se puede aplicar a la vida real. El mundo emprendedor, perdón, se puede aplicar a la vida real. Voy a poneros la presentación, a ver si sé, porque es la segunda vez que utilizo Zoom, aunque no lo creáis. A ver. Es en esta flecha, imagino, no sé. Sí, la de compartir pantalla. Vale, perfecto, a ver.
Y ahí ya eliges la pantalla y que tengas desplegada. Vale, pues yo creo que es esta. Cuanto la veamos te aviso, estoy pendiente. Vale, me decís Sí, está cargándose. en cuanto la veáis. Estas notas son para mí. Y esto lo presentamos. Ahora. ¿Vale? Sí, perfecto. Estupendo. Un segundito lo voy. Vale. Genial, pues bueno, como decía, muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis dado. A mí me hace especial ilusión, la verdad, ser yo quien da este webinar, porque bueno, somos 4 en el equipo, que luego os presentaré, y que me echarán una mano para resolver todas las dudas que os surjan durante la charla, pero decía que a mí me hace especial ilusión ser yo porque no soy un perfil senior y porque esto de alguna manera me ha obligado a profundizar, ¿no? A investigar y conocer un poco más de cerca cuál es la situación y cuáles son los problemas y los retos a los que os enfrentáis todos vosotros. Y de esta investigación lo que he sacado han sido 2 conclusiones. La primera, que me parece una situación bastante injusta en la que os encontráis, ¿no? Y que a estas alturas de vuestra vida laboral y profesional tengáis que estar lidiando con una serie de retos y problemas como los que estamos viviendo ahora mismo, pues me parece bastante injusto. Pero por otro lado, antes de ponerme demasiado dramático, también he visto que tenéis una gran ventaja y es precisamente todo este camino que ya tenéis andado, ¿no? Toda esta experiencia. Creo que juega bastante en vuestro favor. Entonces, antes de meterme de lleno en la presentación, quiero mostraros la idea con la que me encantaría que todos los que estáis aquí salieseis hoy, ¿no? Y es la siguiente. Tener una mentalidad emprendedora hoy en día es como estar en alta mar y tener una brújula y un mapa. Es cierto que lo más probable es que no lleguemos a encontrar la isla del tesoro, pero sí que nos va a ayudar a conseguir 2 cosas. La primera es a navegar con mayor seguridad en un mar de incertidumbre. Y la segunda, aumentar nuestras probabilidades de llegar sanos y salvos a tierra. Con esta metáfora, de alguna manera, lo que quiero decir es que aprender a pensar con mentalidad emprendedora o como un emprendedor, aunque no sea para montar un negocio, es una competencia muy útil que nos va a ayudar a desenvolvernos en este mundo incierto en el que, como vamos a ver ahora en un par de diapositivas, estamos completamente inmersos. Dicho esto, pues el contenido del webinar que vamos a ver es este que tenéis aquí. Os empezaré contando la historia de un tipo normal, después veremos un poco más en profundidad cuál es el problema del entorno, ¿no? Y esta incertidumbre que comentaba Gloria al principio. Después veremos qué es esto del marco de competencias emprendedoras y por qué la Unión Europea, bueno, pues tiene bastante interés en él. Luego me gustaría desmontar un poco el mito de que emprender es como, bueno, montar una startup, ¿no? En un garaje. Esta idea que de alguna manera tenemos todos, ¿no? En el imaginario colectivo y que nos han, bueno, metido en la cabeza. Luego, pues os contaré qué es esto de Business ADN y sobre todo cómo os puede ayudar a vosotros y por qué decidimos arrancar este proyecto. Después veremos un caso práctico, que los casos prácticos, luego también lo veremos con calma, pero son una publicación semanal en forma de newsletter, ¿no? Que enviamos todos los viernes a la hora del desayuno de forma completamente gratuita. Y son historias de 10 minutos, más o menos, interactivas, en las que vosotros vais tomando decisiones y vais extrayendo aprendizajes que os van a permitir entrenar estas competencias emprendedoras, ¿no? Y aprender. Y bueno, por último, pues vamos a ver las conclusiones. Aunque ya me ha presentado Gloria muy bien, pues bueno, mi nombre es Miguel Berciano, soy ingeniero químico por la Universidad Politécnica de Madrid y mientras trabajaba, pues como tenía mucho interés por estos temas, pues me formé en liderazgo y gestión de equipos por la UNED, también en emprendimiento y negocios por la UNED y finalmente, bueno, pues en marketing y un poco de growth hacking por la Escuela de Organización Industrial. Esta historia de un tipo normal, que soy yo, que os quiero contar, empieza aquí. Yo trabajaba aquí en Técnicas Reunidas, que es una multinacional del sector petroquímico,
y que es el sitio perfecto para un ingeniero recién salido de la universidad, ¿no? En estas circunstancias seguro que más de uno os podíais plantear, ¿no?, que entraríais en una empresa como esta y que os jubilaríais en ella. Porque eso es lo que yo pensaba, ¿no? Que entraría de becario y que terminaría, bueno, pues con un buen sueldo, en un buen puesto, como, bueno, pues como de alguna manera me habían dicho que ocurrían estas cosas. Sin embargo, bueno, pues después de 2 años y pico, pues me di cuenta de que esto no era así, ¿no? Además, bueno, pues la desmotivación, los despidos de algunos compañeros, ¿no? Ese ambiente de un poco de miedo y de incertidumbre, sumado a la falta de oportunidades para crecer dentro de la compañía, pues me hicieron plantearme que necesitaba ampliar mi formación, ya si era para bueno, lo que pudiera pasar tanto dentro como fuera de la empresa, ¿no? Entonces, pensé en hacer un MBA, pero bueno, quizá era demasiado joven, o incluso estudiar Administración y Dirección de Empresas, porque bueno, siempre me ha atraído el tema. Pero finalmente me decanté por algo que consideraba que me podía traer más beneficios, ¿no? Que era algo como más práctico. Y bueno, pues terminé aquí, en una formación de 6 meses de diseño de proyectos emprendedores por la UNED, que se llamaba 101 Emprendimiento. A esta formación entré por 2 motivos. El primero, porque, bueno, como comentaba Gloria antes, pues siempre he tenido mucho interés por crear soluciones que ayuden de alguna manera a mejorar la vida de la gente. Y por otro, como os acabo de comentar, pues porque sentía esa necesidad de ampliar mi formación, de aumentar mis oportunidades. Este de aquí era yo. Y de esta formación salí sin trabajo. Y no porque yo me echaran, o sea, no porque me echaran, sino porque, bueno, pues contra todo consejo decidí dejar el trabajo para montar mi primer proyecto emprendedor. Pero es cierto que también salí con un método, una metodología, una forma de pensar y unas herramientas imprescindibles para manejarme en un mundo en el que la norma es la incertidumbre y la complejidad, que es el mundo emprendedor. Este método, bueno, entre otras cosas, estas herramientas me ayudaron, bueno, pues a ahorrar más de 20.000 euros, que ahora os cuento por qué, porque, bueno, es bastante gracioso, ¿no? Entonces, bien, al terminar ya tenía lista mi primera aventura, que se llamaba Kibery. Kibery era una solución a algunos de los problemas de la última milla. Y la última milla, para el que no lo sepa, es este último tramo de la cadena logística en el que el repartidor pues, llega a tu casa y te entrega un paquete, ¿no? Es uno de los tramos más delicados. En concreto, bueno, pues Kibery era una plataforma similar a BlaBlaCar, donde, bueno, cualquier persona podía transportar un paquete aprovechando un desplazamiento dentro de la ciudad, ¿no? Si le venía bien, pues a la hora de ir al trabajo o al gimnasio, a donde fuese, pues entregaba un paquete y a cambio recibía una compensación económica. Y llegados aquí quiero hacer un pequeño inciso que luego lo repetiré, y es que el primer paso para encontrar una oportunidad, y por eso decía que Kibery era una solución a un problema, no es tener una gran idea, como generalmente pensamos, sino encontrar un gran problema o una gran necesidad, ¿vale? En este caso, pues tanto yo como mi entorno teníamos muchos problemas con la entrega de los paquetes, ¿no? Pues porque estabas en el trabajo, cualquier cosa, pues entregárselo a un vecino, etc. Como seguro, bueno, que habéis tenido todos vosotros. Total, que siguiendo el método, ¿no?, que me habían enseñado en esta formación, pues empecé investigando a mi público objetivo, que eran, pues, entre otros, pues, tiendas online que enviaban paquetes. Empecé, bueno, pues haciendo encuestas, asistiendo a talleres, seminarios, ferias. Después traté de definir un poco mejor cuáles eran sus necesidades concretas, ¿no?, qué era lo que más les dolía, que se suele decir. Y entonces ahí sí que ya hice entrevistas personales con potenciales usuarios y con clientes reales, ¿no? La idea poco a poco se fue gestando en mi cabeza, ¿no? Pues un marketplace, una plataforma bueno, donde haya un chat, donde se puedan comunicar entre ellos, etcétera, ¿no? Incluso me recorrí más de 100 tiendas haciendo preguntas y empapándome de todo aquello. Llegados a este punto, bien, yo ya tenía mi idea,
era perfecta, ¿no? Estaba súper bien construida en mi mente y dije, bueno, pues vamos a llevarla a la práctica. Entonces, me recorrí como 6, 8 empresas de desarrollo de aplicaciones y de desarrollo de páginas web, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues el presupuesto más barato que encontré fue de 23.000 euros. Entonces, claro, algo en mi cabeza hizo clic porque dije, hostias, en esta formación que acabo de hacer me han dicho que por lo menos los primeros pasos los tengo que dar sin invertir una gran cantidad de dinero en algo que todavía no sé si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues al final decidí, gracias a la metodología Lean Startup, para quien no la conozca la vamos a ver después un poquito más, y a una técnica de prototipado de servicios que se llama Mago de Oz, pues bueno, decidí hacer un producto mínimo viable, que es una especie de prototipo funcional que te permite comprobar si vas por buen camino o no, básicamente. Total, que contraté a un informático y en vez de 23.000 euros, pues me gasté solo 3.000 euros. Y este fue el resultado, ¿no? Esta es la página web, como veis era súper sencilla, pero bastaba para probar que, bueno, todas esas hipótesis que tenía yo en la cabeza. Entonces, en las navidades de 2017 ya, venga, pues había que probar este prototipo y lanzamos la plataforma. Duró 3 meses la fase de prueba y este soy yo entregando mi primer paquete de Kibery en el coche viejo de mi padre. Como veis, todo muy rudimentario, ¿no? Al principio. En esos 3 meses conseguí, bueno, pues entregar 125 paquetes en menos de 24 horas. Conseguí 6 clientes que eran tiendas online de juguetería, cervezas, comida para mascotas, algunos de ellos con bastante volumen. Y luego también un producto mínimo viable funcionando como si fuese una plataforma, un marketplace. Y 40 usuarios que se inscribieron como conductores. Estuve incluso a punto, ¿no? Al final no di el paso, pero estuve a punto de conseguir financiación por parte de NISA, no sé si de 30.000 euros o algo así, y por parte de uno de mis mentores, que por cierto, perfiles senior, de los cuales aprendí muchísimo en esa etapa y a los cuales, bueno, pues les agradezco un montón su entrega, ¿no? Y la pasión que pusieron por echarme una mano y por contagiarme, ¿no? de sus características senior que, la verdad, ayudaron muchísimo. Sin embargo, bueno, pues afloraron en estos 3 meses una serie de problemas a los cuales, bueno, yo no estaba preparado para afrontar, no los conocía, que me obligaron a pausar el proyecto, ¿no? El mundo emprendedor, pues es así. En mi caso había problemas pues, con la variabilidad de las entregas. Era muy difícil poner de acuerdo a las personas que entregaban con las personas que recibían, ¿no? Era, bueno, bastante complejo. Por supuesto, jugábamos en una liga pues, con grandes empresas, ¿no? Que, bueno, pues era muy difícil competir. Y además estaban naciendo una serie de amenazas que si no estaban ya dentro del mercado de la logística, pues podían aparecer en cualquier momento y barrerte de un plumazo, como eran pues, Glovo, Cabify y Uber. Y si por si fuera poco, pues bueno, Amazon lanzó un servicio que se llamaba Amazon Flex, que era algo parecido a lo que yo intenté hacer y fue un poco a puntilla, ¿no? Así que decidí parar el proyecto, coger aire, ampliar mi formación y esta vez centrarme en las competencias que vi que iba a necesitar para mantenerme en este mundo emprendedor. Y aquí voy a hacer una pausa en esta historia, porque no termina aquí, queda la mejor parte, pero alguno de vosotros puede ahora mismo estar preguntándose, pero Miguel, ¿por qué nos cuentas esta historia, ¿no? Y es sencillo. Os he querido contar esta historia porque el mundo profesional y laboral se parece cada vez más al mundo emprendedor, donde la incertidumbre es la norma y donde los cambios se producen a una velocidad de vértigo. Y donde de alguna manera tener una forma de pensar emprendedora, unas herramientas y un método nos va a ayudar a tomar decisiones, las decisiones necesarias para avanzar y para progresar, o incluso a tomar las decisiones
necesarias para saber parar a tiempo, ¿no? Como de alguna manera tuve que hacer yo. Así que ahora vamos a ver qué es lo que ocurre actualmente en el mundo, ¿no? Y cuál es el problema que tenemos hoy. Y sobre todo, ¿por qué digo que vivimos en un mundo que se parece más, cada vez más, al mundo emprendedor? Cada día aparecen nuevos retos, nuevos aspectos a los que tenemos que adaptarnos, ¿no? La robotización, la inteligencia artificial, la digitalización, el teletrabajo, la interdependencia de sistemas sociales, económicos, cada vez más complejos, las crisis financieras cíclicas o incluso, bueno, el cambio climático, ¿no? Son una larga lista de elementos que al final crean lo que se conoce, que seguro que más de uno de vosotros lo conoce, como el entorno VUCA, ¿no? De volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y si alguien no se creía que estábamos ya inmersos en un entorno VUCA, este año pasado llega un virus que pone patas arriba el mundo y en cuestión de semanas nos obliga a adoptar nuevas formas de trabajo, nuevas normas sociales, nos obliga a cambiar radicalmente nuestros hábitos y además nos deja a muchos sin trabajo y sin oportunidades, con la única esperanza de, bueno, esperar, y valga la redundancia, a que todo esto pase casi solo, ¿no? Esto es, bueno, pues un entorno con incertidumbre máxima. Y como tal, saber desenvolverse y adaptarse a este contexto es una clara ventaja. Esto no significa que sea todo negativo, ¿no? Pero sí es cierto que es una situación bastante traumática. La parte positiva es que generalmente asociada a la incertidumbre y a los cambios, pues siempre hay, bueno, una serie de oportunidades. La parte menos positiva es que hay que prepararse para saber aprovecharlas. Entonces, bueno, aunque esto parezca un poco de ciencia ficción, ¿no? Macroeconomía, geopolítica, casi, pues la verdad es que sí que nos afecta a todos, ¿no? Todos estos problemas. Voy a pasar a leer algunos recortes de periódicos que he escogido de los últimos 2 años, ¿no? Técnicas Reunidas cae en bolsa después de rebajar sus previsiones. El Circo del Sol se declara en quiebra. Telefónica ofrece un nuevo plan de 5.000 bajas voluntarias a mayores de 53 años. El Banco Santander ofrece prejubilaciones desde los 50 años para reducir su plantilla en 3.572 empleados. Y por si fuera poco, el COVID impulsa el drama laboral de los mayores de 50 años, de 55 años. El 62% parados de larga duración y el 75% cree que no volverá al mercado laboral. Seguro que conocéis esta cifra, pero si alguien no la conoce, el 50% de los parados en España tiene más de 45 años. Esto es un problema muy grave y, sinceramente, la solución no es sencilla. Pero, bueno, voy a intentar hacer ahora zoom en estos problemas para analizarlos un poco más en detalle. Los he dividido en 2 grupos, atendiendo a lo que me dijo el protagonista de la siguiente historia que os voy a contar. Por un lado están los más traumáticos, ¿no? Como hemos visto, quiebran grandes empresas, cada vez hay más EREs, más bajas voluntarias, prejubilaciones, la competencia es global y con el teletrabajo, pues sinceramente va a ser aún mayor. Las consecuencias que tiene esto, pues son el desempleo de larga duración, la inestabilidad laboral y la dificultad para encontrar trabajo, especialmente en mayores de 50 años. Y, por supuesto, bueno, pues la falta de oportunidades. Y los menos traumáticos serían, bueno, pues que las empresas tienen una falta de atención bastante grande hacia sus empleados, ¿no? Muchas veces se centran la formación y el desarrollo de sus empleados en temas técnicos, aspectos técnicos, y se olvidan de formar a sus empleados en esas competencias que les van a ayudar a afrontar, pues, los nuevos retos, a intraemprender o incluso, bueno, pues aquellos empleados que tienen inquietudes, que siempre buscan mejorar, pues de alguna manera también se olvidan de ellos, ¿no? Las consecuencias, bueno, pues hay un aumento de la frustración y de la desmotivación.
especialmente por falta de ese desarrollo profesional, hay una amenaza imperante, no solo en perfiles senior, pero especialmente en perfiles senior, de que en cualquier momento me puedo quedar sin trabajo y me pueden echar. Y esto, bueno, pues provoca mucha inseguridad y al final se cree que no tienen la preparación suficiente como para afrontar un cambio tan radical, ¿no? Es decir, hay muchísima desmotivación y muchísimo miedo. Pero como esto se puede quedar un poco en un marco casi teórico, ¿no?, del problema, me gustaría que viésemos un ejemplo real con la siguiente historia, ¿no? Esta es una historia de primera mano que seguro que os suena a más de uno porque la hayáis vivido en vuestras propias carnes o porque conozcáis a alguien que la ha vivido. Yo tengo un amigo que trabaja en una multinacional del sector de las telecomunicaciones, en un puesto, bueno, pues de ejecutivo, un buen puesto. Como no voy a desvelar ningún secreto profesional, es Vox Populi, trabaja en Telefónica, tiene 43 años y lleva más de 20 o casi 20 trabajando en esta compañía. Entró de junior y ahora, bueno, pues tiene un buen puesto y un buen sueldo. Hasta aquí todo bien. Pero hace unos meses le llegó una carta a su casa que decía que tenía 15 días para abandonar su puesto de trabajo o para recolocarse dentro de la empresa. Y atención a la razón que daban, y es que su departamento desaparecía. Todo esto con familia, hipoteca, cargas, etc. ¿Os imagináis en su lugar por un momento? Me da vértigo, la verdad. Pues este ejemplo, aunque por suerte terminó bien y terminó recolocándose dentro de la empresa, pues desgraciadamente es cada vez más habitual, ¿no? Y supone una amenaza pues de alto impacto para la vida de cualquier persona. Al final te puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Pero bueno, no me quiero poner muy catastrofista porque es cierto que estas cosas no siempre acaban mal, pero sí que suelen ser indicadores de que algo puede pasar. De hecho, el otro día hablé con él por teléfono. Perdona. Hablé por teléfono y me contó que había vivido una situación similar hacía algunos años, ¿no? Una situación que le cambió el chip, le alertó. Al final quedó en un susto aquella situación, pero es verdad que empezó a ver las cosas de otro modo. Si mañana vienen con un plan de reestructuración o con una prejubilación, pues me veo en una situación complicada. Entonces, bueno, pues decidió empezar a formarse en diversos temas, bueno, que le gustaban, como podía ser pues, el marketing, el análisis de datos, pero también empezó a formarse en competencias emprendedoras. Y lo que tiene claro desde entonces es que la formación continua es una asignatura imprescindible para cualquier profesional. Y hablando de formación continua, por cierto, esta es la conclusión. Mientras hacía mi investigación sobre las necesidades que puede tener un perfil senior, vi que en muchos sitios se hablaba de tienes que aprender, tienes que prepararte, tienes que formarte, tienes que reciclarte. Y al final la sensación que tenía era que, bueno, pues era algo parecido a esto que tenéis aquí, ¿no? Es mucho caos. ¿Y qué hago? ¿Por dónde empiezo? Muchas opciones, ninguna muy clara. Entonces, bueno, voy a intentar arrojar algo de luz en este camino sinuoso. Lo primero, y como punto de partida, es que en lo que sí estamos todos de acuerdo, es que cada día aparecen nuevos cambios, cada día todo es más digital y esto hace que no solo los perfiles seniors, sino todos, como profesionales, pues tengamos que estar preparados para dar respuesta a estos nuevos retos. Por tanto, la formación continua y el aprendizaje constante son absolutamente imprescindibles para cualquier persona que se encuentre en el mercado laboral. Estar al día de las tendencias, de cómo funciona todo el mundo, pues bueno, nos va a permitir, ya lo sabéis, ser más atractivos para las empresas, aumentar nuestras oportunidades laborales y, sobre todo, tener un plan B por si falla el plan A, que cada vez falla más el plan A. Es decir, que la conclusión es que formarse es obligatorio, prácticamente. Bien, pero os podéis preguntar, ¿y por dónde empiezo?
Pues en mi modesta opinión hay dos caminos, dos opciones, ¿no? Que de alguna manera tienen que ser balanceadas. Se pueden recorrer en paralelo. Por un lado están las herramientas. Son importantes para trabajar. Si te especializas mucho, bueno, pues es un aspecto diferencial. Y generalmente aprenderlas es relativamente sencillo, por lo menos el acceso a la formación. Pero tienen algunos inconvenientes. Como vivimos en una época marcada por la velocidad, pues tienen fecha de caducidad y enseguida se quedan obsoletas. Y a veces, especializarte en exceso en el uso de alguna herramienta puede encasillarte profesionalmente. Y por otro lado, están las competencias, que cada vez son más importantes para trabajar y para afrontar estos nuevos retos profesionales. Son transversales y útiles para cualquier sector, y esto es una parte muy positiva. Y, bueno, pues no caducan. Ser bueno comunicando no caduca, siempre tienes que ser bueno comunicando. Es una competencia muy buena, ¿no? O saber encontrar oportunidades no caduca. Si conoces la forma de pensar que te va a llevar a encontrar oportunidades, pues es algo útil para toda la vida. Entonces, los puntos menos positivos serían, bueno, pues que su desarrollo implica a largo plazo y que la práctica es fundamental. No basta con, bueno, pues con leer una serie de libros o certificarme en comunicación. Bien, entonces, ¿cuáles son estas competencias que debería desarrollar y que me van a llevar a conseguir todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, pues aquí el marco de competencias emprendedoras es donde salta al terreno de juego. Ahora me gustaría que os imaginaseis a un grupo de expertos e investigadores reunidos en una sala en Bruselas, analizando este problema que hemos visto sobre, bueno, pues, el mundo lleno de incertidumbre y cada vez más complejo. Supongo que una de las preguntas que podría saltar en esa reunión sería ¿qué necesitamos como sociedad para afrontar estos retos? Y este grupo de expertos e investigadores intentando dar respuesta a esta pregunta es como, bueno, como nace de alguna manera el marco de competencias emprendedoras. Un marco que, impulsado por la Comisión Europea, aglutina las que se consideran habilidades y competencias clave para transformar ideas en valor, en sentido amplio, y en definitiva para afrontar estos nuevos retos. Las competencias, como veis aquí, este es el marco, ¿vale? Se agrupan en tres grandes bloques. El primero, el bloque de las ideas y oportunidades. Este bloque recoge las competencias ligadas a la capacidad de identificar problemas, identificar oportunidades y también de evaluar el potencial de esas oportunidades. Las competencias, las 5 competencias, que son 15 en total, serían la identificación de oportunidades, la creatividad, la visión, la evaluación de ideas y el pensamiento ético y sostenible. El segundo bloque, también muy importante, incluye el de recursos, incluye todas aquellas habilidades necesarias para pasar al siguiente nivel una vez hemos detectado una oportunidad. Incluye desde competencias personales hasta competencias materiales y no materiales. Las 5 competencias de este bloque son la autoconsciencia y la autosuficiencia, la motivación y la perseverancia, la movilización de recursos, la movilización de otras personas para conseguir lo que buscamos y el conocimiento, generalmente asociado al conocimiento financiero y económico. Y por último, estaría uno de los bloques más interesantes, que es el bloque de pasar a la acción, ¿no? Esta parte, bueno, pues incluye las características y habilidades ligadas a la transformación de una idea en una acción, es decir, a la materialización de nuestra idea. Las competencias, bueno, pues son desde tomar la iniciativa, planificar y gestionar, hacer frente a la adversidad y a la ambigüedad y al riesgo, es decir, tomar decisiones gestionando la incertidumbre, trabajar con otros, la habilidad de colaborar, hacer networking, etc. Y por último, aprender de la experiencia. Y llegados a este punto,
os puede estar surgiendo la siguiente pregunta, que es: muy bien, Miguel, ¿y cómo se desarrollan estas competencias? Bueno, pues como hemos dicho, es un proceso que no se limita a estudiar en un periodo de tiempo y ya está. No se trata de memorizar temarios, de hacer exámenes, certificaciones, ni nada de eso. Es un proceso que necesita experiencia, que necesita innovación, consciencia del entorno, análisis, colaboración, empatía, etc. En definitiva, es un proceso de aprendizaje incremental. Es decir, un proceso en el que el aprendizaje pues, nunca finaliza y tanto la experiencia como los fracasos o los aciertos nos van ayudando siempre a dar los siguientes pasos. Y ahora, bueno, pues podéis pensar también, es absolutamente normal, ¿no? Que digas, este marco es muy interesante, pero ¿cómo puedo llevar a la práctica todo esto, ¿no? Y sobre todo, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues para contestar a esta pregunta tengo dos noticias, una menos atractiva y una más atractiva. La menos atractiva es que, como acabamos de decir, la mejor forma de trabajar estas competencias emprendedoras es a través de la práctica, es a través de saltar al terreno de juego y, digamos, mancharnos las manos, ¿no? En este sentido, como nosotros sabemos que esta es una de las mayores barreras que tenemos todos, ha sido una de las razones por las que hemos creado los casos prácticos, que luego veremos uno. Precisamente lo que nos ayudan de una forma recurrente, ¿no? Todas las semanas, nos ayudan a dar esos primeros pasos en el desarrollo de estas competencias, para que luego, bueno, pues la puesta en práctica sea más sencilla. Así es que dentro del atractivo bajo de esta noticia, bueno, pues esto lo puede solventar de alguna manera. Y luego la más atractiva es que existen muchas herramientas que nos ayudan a aplicar y a desarrollar todas estas competencias. Muchísimas, la verdad. Entonces, por no eternizarnos, os comentaré dos metodologías que además se encuentran dentro de la formación de Business ADN y que aglutinan varias de estas competencias que acabamos de ver, ¿no? Y, bueno, por supuesto, a más de uno os van a sonar porque son las dos joyas de la corona del mundo emprendedor. La primera es Design Thinking. Es una metodología impulsada por el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford. Es una metodología que utiliza herramientas del mundo del diseño y de la creatividad para descubrir cuáles son los problemas reales de usuarios y plantear ideas innovadoras que sean una solución a esos problemas. El objetivo es identificar las necesidades reales para transformarlas en oportunidades. Es un proceso que, como veréis ahora, es iterativo y consiste en 5 fases, en las que se utilizan diferentes herramientas para conseguir 2 objetivos concretos. El primero, entender qué necesitan los usuarios. Y el segundo, presentar ideas o soluciones a potenciales clientes para recibir una información en forma de feedback, opiniones, comentarios y así poder mejorar nuestra solución. Las fases son las que tenéis aquí. Bueno, la primera es empatizar y comprender al usuario potencial. La segunda es definir el reto o el problema al que se enfrenta este usuario. La tercera es idear posibles soluciones para resolver este reto que hemos encontrado, este problema. La cuarta es prototipar esas soluciones y construir modelos que sean de alguna manera tangibles. Y la quinta es evaluar esos prototipos para bueno, obtener información que nos ayude a seguir mejorándolos. Como veis, en esta metodología, pues estamos aplicando y desarrollando, de alguna manera, varias de las competencias que hemos visto en el marco. Desde la detección de oportunidades, la creatividad, hasta, bueno, la gestión de recursos, ¿no? La otra joya de la corona es Lean Startup. Es una metodología creada por Eric Rice y que proviene de la filosofía Lean Manufacturing de Toyota. Lean Startup se basa en 3 conceptos: aprendizaje validado, experimentación científica e iteración. El objetivo es comprobar
que una necesidad es real y aprender para mejorar tu solución con la inversión mínima. Lean Startup busca eliminar todo ese trabajo y esas prácticas que no son eficientes y centrarse únicamente en aquellos aspectos de nuestra solución que crean valor, ¿no? De esta forma, bueno, pues aplicar Lean Startup significa que puedes empezar a construir desde cero y con muy pocos recursos cualquier solución que, si te centras en el valor que crea tu solución para otras personas, pues digamos que vas a dar pasos con mayor seguridad y que si te equivocas, que esto es muy importante también, vas a darte cuenta antes de haber llegado demasiado lejos. En definitiva, esta metodología, de alguna manera, aumenta tus probabilidades de hacerlo bien, invirtiendo poco dinero y pocos recursos, poco tiempo también. Lean Startup es una metodología cíclica que consta de 3 partes: crear, medir y aprender. Es parecido a un ciclo de mejora continua. Y en esta imagen de aquí podéis ver de forma gráfica, bueno, pues que Lean Startup nos ayuda a dar ese paso a paso hacia una solución para un problema, ¿no? El problema podría ser, en este caso, el problema del desplazamiento de una persona. De tal modo que al principio con una rueda no te puedes desplazar y no estás solucionando un problema de ningún tipo. Y sin embargo, con un monopatín sí que te puedes desplazar, aunque la solución final sea un coche, ¿no? A estas alturas, ¿no?, de la presentación podéis estar pensando, bueno, Miguel, pero es que yo no quiero montar un negocio. ¿Para qué me sirve esto que estás contando, ¿no? Bueno, pues aquí lo que me gustaría es precisamente desmontar esta idea que tenemos todos, o que la mayoría de nosotros tiene en la cabeza, ¿no?, de que emprender o el emprendimiento no es montar una startup en un garaje. Todos tenemos esta imagen del típico emprendedor salido de alguna universidad, de la Ivy League, que deja sus estudios para irse con 2 colegas frikis a montar una startup en el garaje de su padre, ¿no? Hollywood, de alguna manera, se ha encargado de gestar estas grandes historias que muchos han reproducido como verdades universales y aplicables a cualquiera. Historias que además están muy marcadas por el contagioso sueño americano. Esto es poco menos que pensar que mañana nos picará una araña y nos convertiremos en Spiderman. Es una idea que al final hace mucho daño y que quizá hace unos años podía inspirar a algunos, pero creo que ahora provoca un rechazo generalizado por parte de la población y con razón, ¿no? Entonces, me gustaría desmontar esta idea aquí y para empezar a hacerlo, bueno, pues os diría que la figura estándar de la persona que emprende es otra completamente. Según un estudio de la Harvard Business Review, la edad media de los emprendedores que alcanzan su plenitud empresarial es de 45 años y principalmente debido a lo que decíamos antes, a la ventaja de la experiencia. Y para continuar, me gustaría ir un paso más allá y decir que para Business ADN, para nosotros, el emprendimiento se acerca más a la idea de tener una mentalidad emprendedora que a la idea de montar una startup en un garaje. Entonces, bueno, pues puede surgir la pregunta de, bueno, Miguel, pero ¿qué diferencia hay entre un emprendedor y una persona con mentalidad emprendedora? Pues yo lo resumiría en una palabra, y es el valor. Por un lado, el valor que busca crear un emprendedor al uso, digamos, está vinculado, estrechamente vinculado a la búsqueda de un beneficio económico. Y cuidado, que no es nada malo, que chapó, que crea trabajo, que crea valor para la sociedad también. Estupendo. Pero por otro lado, una persona con mentalidad emprendedora ve el emprendimiento como una competencia, como una herramienta para crear valor en cualquier ámbito, tanto profesional como personal. Esta idea del emprendimiento como competencia pone el foco directamente en la creación de valor, independientemente del contexto. Y por eso te puede ayudar si quieres desarrollarte personalmente, porque ahí estás creando el valor
para ti mismo. Te puede ayudar a contribuir activamente de forma al desarrollo social y de tu entorno. Te puede ayudar a entrar en el mercado laboral, tanto como empleado como como autónomo. Y, por supuesto, que te puede ayudar a crear y escalar, es decir, hacer crecer proyectos que tengan un motivo, me da igual, cultural, social y, por supuesto, empresarial. En cierta manera, es una forma de pensar el emprendimiento como competencia, es una actitud, es actuar ante la vida y ante los retos, del tipo que sean, como un emprendedor. Esta idea del emprendimiento como competencia es el origen y la razón por la que construimos Business ADN. Y digo construimos porque no estoy solo. Me acompañan unos grandes profesionales que tienen una dilatada experiencia en este mundo. ¿Os acordáis? Y aquí voy a retomar con la historia que dejé al principio. ¿Os acordáis de la formación que hice sobre emprendimiento? Pues un año más tarde, cuando ya había pausado Kiberi, el proyecto, me llamaron estos mismos profesores y me dijeron que querían cambiar las cosas y querían extender esta idea de emprendimiento como competencia. Y aquí estamos. Os los voy a presentar. A ver, aquí. Bien, de izquierda a derecha, Sergio Ramos es profesor de la Facultad de Económicas y Administración de Empresas de la UNED, es doctor en Telecomunicaciones, MBA por la Escuela Económica de Riga y tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de la empresa y de la consultoría estratégica. Cristina Armuña es doctora en Educación en Emprendimiento por la Universidad Politécnica de Madrid, es ingeniera en Telecomunicaciones, directora adjunta de varios programas de emprendimiento en la UNED y tiene más de 10 años de experiencia en consultoría estratégica y de innovación. Y por último, y no menos importante, Alberto Arenal es doctor en Ecosistemas Emprendedores por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero de Telecomunicaciones, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene más de 10 años de experiencia en consultoría estratégica y de innovación. Y todos ellos, junto conmigo, tenemos una misión, que es facilitar el acceso al mundo emprendedor a cualquier persona. Y por esto creamos Business ADN. Entonces, ¿qué es Business ADN? Bueno, pues es una formación interactiva en competencias emprendedoras que te ayuda a crear valor en tu día a día. En concreto, nos hemos centrado en el área de ideas y oportunidades, porque, bueno, pensamos que es el primer paso, ¿no?, para dar si quieres crear valor y si quieres, bueno, emprender o crear valor de cualquier tipo, social, laboral o personal. Es una formación preparada para que aprendáis, bueno, a detectar oportunidades, a validar ideas y soluciones y a tomar mejores decisiones. Os voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que hay dentro de Business ADN, ¿no? Lo primero, ¿para quién está pensada esta formación? Bueno, pues antes de nada, recalcar que no es necesario tener conocimientos previos, ni una idea, ni siquiera la intención de montar un negocio. Dicho esto, pues tenemos perfiles de todo tipo, desde empleados de empresas que buscan reinventarse o innovar para crecer profesionalmente o incluso intraemprender. Personas inquietas que nunca dejan de aprender cosas nuevas, ¿no?, para potenciar su enfoque creativo y emprendedor. Dueños de negocios locales que saben que para mejorar su negocio, impulsarlo, pues necesitan aumentar su formación. Y, por supuesto, emprendedores noveles que están empezando a dar sus primeros pasos, a montar su negocio y necesitan aprender los pilares fundamentales del mundo emprendedor. El programa es una fusión de varias de las metodologías y herramientas del mundo emprendedor que creemos que son las mejores para el área de detección de oportunidades y toma de decisiones. Como hemos visto antes, pues Design Thinking, Lean Startup y mucha dosis del método científico. Los módulos que se ven dentro pues son público objetivo, necesidades, ideas, experimentos y prototipos, validación, entrevistas a emprendedores. Tenemos entrevistas, pues, entre otros, a uno de los fundadores, a Rodrigo del Prado, de la empresa de móviles Baiku. Y tenemos también, bueno, pues, acceso a todos los casos prácticos que, ya os digo, lanzamos una vez a la semana, los viernes. Pero, ¿en qué consiste la formación, no? Bueno, pues se compone
de 20 clases, más de 20 clases interactivas de 15 o 20 minutos, el 70% aproximadamente son vídeos, que se consumen en una plataforma parecida a Netflix o Amazon Prime, y cuyas clases, bueno, pues contienen entrevistas, casos reales, test, preguntas, pequeñas decisiones, ¿no?, que vais a ir tomando y os van enseñando lecciones importantes. Y luego, ¿por qué decimos esto de que es 0% aburrimiento? Bueno, pues aquí viene una de las mayores diferencias que tiene Business ADN con respecto al resto de formaciones, y es precisamente que nuestras clases son temáticas. Es decir, que utilizamos historias conocidas para que aprendáis de una manera amena y entretenida, ¿no? Temáticas tan variadas como el Dr. House, Marie Curie o Los Simpson. Y por supuesto, bueno, pues todos los módulos incluyen sus herramientas, las teorías y al final, bueno, hay una emisión de un diploma o un certificado. Para que os hagáis una idea, esta es la pinta que tiene Business ADN por dentro. Esta es la primera sesión, que bueno, explica un poco cómo funciona Business ADN, pero como veis, pues es muy intuitivo y muy sencillo de seguir estas clases. Y llegados a este punto, y antes de pasar al caso práctico, que ya nos quedan 15 minutitos nada más, me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Y es que Business ADN no es una formación con la que persigamos hacer dinero exclusivamente. De hecho, no es nuestra principal fuente de ingresos. En este sentido, nos hemos planteado más de una vez abrirla al público de forma gratuita. Y por si fuera poco, tenemos actualmente la opción de devolver el dinero sin preguntas y en cualquier momento para cualquier persona. Tampoco es una formación con la que, bueno, vayáis a salir con un trabajo o con un negocio funcionando. Honestamente, muy pocas formaciones, aunque algunas lo prometan, os van a ayudar a conseguir eso. Pero a lo que sí os puede ayudar Business ADN es precisamente a dar los primeros pasos con mayor seguridad, a entender en qué debéis poner el foco para tomar decisiones, a saber encontrar o qué hacer para encontrar oportunidades y, por supuesto, a no caer o no cometer los errores básicos a la hora de construir un proyecto, ya sea un negocio o mejorar vuestra carrera profesional. Al final, lo que queremos es aportar valor de verdad, porque creemos que el emprendimiento es un idioma y como tal, hablar emprendimiento nos puede ayudar a todos a progresar, tanto como individuos como sociedad. ¿Vale? Dicho esto, vamos al caso práctico. Esta historia no es como la que habitualmente nos cuentan. Wes Ávila no era un novato, Wes es ese chico de la foto. Wes era un tipo que tenía experiencia y que tenía muchos conocimientos sobre cocina. Y que un día se lanzó a probar. Entonces vamos a ver en este caso cómo Wes Ávila consiguió arrancar su negocio en 3 pasos clave desde cero y con solo $167. Hemos elegido este caso porque creemos que es especialmente interesante si eres un perfil senior, quieres reinventar tu carrera, si estás planteándote dejar tu trabajo y emprender, o si has visto una necesidad y quieres ver si tiene sentido crear una solución. Las competencias que vamos a entrenar en este caso son la identificación de oportunidades, la creatividad, la movilización de recursos, la toma de iniciativa, el enfrentamiento con la adversidad y el aprendizaje con experiencia. Y la metodología principal es Lean Startup. Entonces, ahora voy a cambiar de pantalla. No sé si veis esta pantalla. ¿Alguien que pueda confirmarme? Sí, o sea, hay un vídeo, ¿no? Un Sí, enlace, un bueno, vídeo. sí, no, Sí, dale, no, se ve perfectamente. estupendo. Bueno, no es un vídeo, es el caso, ¿vale? Esta es la plataforma, es mi cuenta de la plataforma. Y los casos, bueno, pues están por aquí. Hay un montón. Esta es un poco, bueno, pues por dentro cómo es la plataforma. Como veis, distintas temáticas en los módulos y demás. Bien, vamos a hacer el caso. A ver si quiere cargar. Bien. Bueno, pues Wes es este tipo de aquí, hijo de inmigrantes, comenzó su vida profesional de carretillero en una fábrica de cajas de cartón y 7 años después, bueno, pues comenzó a estudiar hostelería en la Escuela Culinaria de Artes Culinarias de
California. Después de varios años de formación, se fue a Europa a trabajar allí en grandes restaurantes y cuando volvió a Los Ángeles, bueno, pues consiguió trabajo en un buen restaurante. Entonces un día, volviendo del trabajo, caminando por la calle, pues vio algo que le llamó la atención. Era una hilera de puestos de comida callejeros donde se servía comida a la gente que pasaba por allí. Entonces vio una oportunidad, lo que él creía que era una oportunidad, montar su propio negocio, ¿no? Además, era su pasión. Sin embargo, tenía dos problemas. El primero, que solo tenía $167 en el banco, y el segundo, que iba a necesitar una licencia para vender en la calle. Entonces, primera pregunta. Si hubieses estado en su lugar y tuvieses que dar el primer paso, ¿qué habrías hecho con este dinero? Ahorrarlo y seguir trabajando hasta conseguir dinero suficiente para la licencia y material, tiempo estimado 3 o 4 meses, invertir ese dinero en un carrito de comida, en unos ingredientes y probar si funciona y ya veremos qué pasa con la licencia en 1 o 2 días, o pedir un préstamo a tus familiares y montar un restaurante con licencia y con todo legal. Tiempo 2 semanas. Bueno, pues como voy a contestar yo, luego si queréis lo comentamos, pues yo habría elegido empezar poco a poco con un carrito. Entonces, este es uno de los pasos más complicados de dar, que es el de precisamente pasar a la acción. Generalmente esperamos a tener todos los papeles, todo el dinero, todo el material, todos los recursos, todo el equipo. Pero ¿esto qué supone? El tener todo preparado antes. Pues muchísimo más tiempo y muchísimo más dinero. Antes de saber siquiera si la idea que tienes en la cabeza tiene sentido o no. ¿Vale? Entonces, Wes, efectivamente, invirtió esos $167 en comprar, bueno, pues una especie de prototipo de lo que él pensaba. Esta experiencia, bueno, pues le brindó la experiencia que tenía él le brindó como dos claves, ¿no? La primera es que el lugar iba a ser ese y la segunda es que el producto, él, bueno, pues tenía mucha experiencia en ese sentido, pues sabía cómo podía innovar, porque además la mayoría de tacos que se vendían en la calle pues eran todos de queso y así, muy feos. Entonces, bueno, pues hizo tacos de jabalí, de coliflor, de pierna de cordero o incluso de anguilas. Si eres un perfil senior, y esto me parece muy interesante, y tienes un conocimiento previo de un sector, puedes tener mucha ventaja en un mercado donde la innovación sea relativamente baja, ¿no? Un mercado donde siempre se haga igual todo, pues tener esa experiencia te puede ayudar, ¿no? Pero bueno, no todo fue tan maravilloso, no es una historia de Hollywood, es una historia real. Entonces, bueno, pues Wes madrugaba mucho, tenía un trabajo en el restaurante con turnos discontinuos y le impedía tener horarios estables. Y además, como no disponía de licencia, bueno, pues esto le supuso una serie de multas de la policía y tenía que ir cambiando, corriendo, huyendo de la policía casi, ¿no? Entonces, bueno. Pasaron unas semanas y seguía sin licencia, en constante movimiento. Y este fue un poco el origen de este nombre que le puso a su proyecto, ¿no? Guerrilla Tacos, porque parecía que estaba huyendo como en una guerrilla. Entonces, ¿cómo creéis que se las apañaba para vender tacos de esta manera? Abría el puesto cuando podía, algunos días por la mañana, otros días para los desayunos, otros días por la noche, y adaptaba sus tacos al momento en el que los vendía. Utilizaba Twitter y Facebook para avisar a sus seguidores del lugar y la hora donde se iba a poner con su carrito, o tenía una pequeña web donde colgaba el menú, un horario y un lugar estimado donde iba a estar. Bueno, pues aquí tenemos que elegir dos y bueno, pues son estas dos. Adaptaba sus tacos, evidentemente, al momento, no es lo mismo el desayuno que la cena. Y bueno, en lugar de montar una web que te puede costar dinero y tiempo, pues Twitter y Facebook son gratuitos y además pues, puedes conseguir hasta cierta viralidad. Entonces, bueno, efectivamente, pasaba por este es Wes, este es su carrito, este es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Su producto mínimo viable. Y como decía, bueno, pues está aplicando de libro la metodología y el ciclo Lean Startup, ¿no? Crear, medir y aprender. Este carrito que veis aquí, bueno, pues era precisamente su producto mínimo viable, ¿no? O como lo llamamos en Business ADN, la solución que funciona aunque sea fea.
porque, bueno, la verdad que un poco fea sí es, pero funcionaba, ¿no? Que era lo importante. Con él podía comprobar si su idea tenía sentido, era válida o no era válida. Bien, tras unos meses vendiendo en el barrio antiguo, en el barrio artístico, perdón, el negocio fue mejorando y la voz se corrió, ¿no? Había colas enormes y como había ahorrado él algo de dinero y tenía que tomar una decisión inminente, ¿cuál creéis que debería ser el siguiente paso, ¿no?, que dio Wes en su proyecto? Dejar el trabajo en el restaurante, comprar un food truck, es decir, un camión de comida y conseguir las licencias, conservar el trabajo, pedir licencias que me faltan y seguir a tiempo completo con su carrito en la calle, o solicitar un crédito al banco y montar un local donde pueda seguir preparando sus recetas porque están teniendo muy buena acogida entre los clientes. Bueno, pues os lo digo yo, dejó el trabajo en el restaurante, que era una de sus barreras, y compró un camión, ¿no? Era momento, pues eso, de eliminar barreras, comprar licencia y quitar trabajo. Bueno, este food truck, de alguna manera, le permitía seguir teniendo el mismo modelo del carrito, en lugar de saltar a un restaurante donde, bueno, el público, no es lo mismo alguien que se come un taco en la calle que alguien que va a un restaurante. El público podía ser diferente. Entonces decidió, digamos, que subir de nivel su carrito y comprar un camión de comida. Durante 5 años, Wes, bueno, pues siguió con su food truck, aparcándolo en el mismo sitio del barrio artístico, ¿no?, innovando. Bueno, pues algunas entrevistas que le hicieron, su camión, su estilo, sus tacos, pues le habían hecho algo famoso. Incluso, bueno, en una ocasión vino un crítico gastronómico de la ciudad importante y decía que comer en el food truck de Wes era como comer en un restaurante de $150 el cubierto, solo que pagando 4 o 5 y sentándote en un bordillo a comer. En 2017 pensó que era el momento de dar, bueno, pues el nuevo salto. Su negocio iba muy bien y los clientes cada vez eran más fieles. Entonces, ¿cuál creéis que debería haber sido su tercer paso? Aumentar la flota de food trucks y ampliar su rango de actividad a otras zonas de la ciudad. Abrir un local de tacos en el mismo distrito artístico donde tenía su camión, o abrir un restaurante en un buen barrio de Los Ángeles, ya con dinero, ahora que ya pues era famoso. Bueno, pues lo digo yo, abrió un local de tacos para quedarse en el mismo sitio donde comenzó, porque allí sabía que era donde estaba su público objetivo y donde sabía que funcionaba su negocio. Entonces, bueno, escogió un local que era el símbolo de la zona y, bueno, pues ese local se convirtió en un sitio, bueno, pues bastante importante, ¿no?, dentro del barrio. Es importante, ¿no?, pues eso, que tengamos en cuenta que la solución que estamos creando funciona para una gente, para un público objetivo, y puede no funcionar para otro. Bueno, este es el final de su historia. Bueno, no el final, esto es lo más nuevo que ha hecho. En agosto de 2020, Wes le dio el relevo de Guerrilla de Tacos a su equipo y lanzó una nueva aventura, ¿no? Wes Ávila ahora mismo es una persona bastante famosa en Estados Unidos. Además, participa en MasterChef, un programa similar. O sea, que es alguien conocido, bastante famoso, ¿no? Entonces, ¿cómo diríais que comenzó esta vez ya su andadura, su nueva, su tienda de sándwiches y tortas mexicanas? Efectivamente, lo ha hecho como en Guerrilla Tacos. Esto, de alguna manera, nos gustó mucho, ¿no? Porque, de alguna manera, Wes Ávila está certificando que esa forma de lanzar un proyecto funciona, porque lo está repitiendo exactamente igual en una nueva aventura, y sus condiciones han cambiado. Probablemente podría pagar muchísimo dinero en construir otra cosa, pero, sin embargo, utiliza este proceso, este método que funciona de verdad, ¿vale? Las conclusiones, bueno, pues por una parte,
El producto mínimo viable os debe ayudar a validar una serie de hipótesis, pero tampoco infinitas hipótesis, porque si no, los resultados se puede generar mucho ruido y puede ser difícil extraer conclusiones. Entonces, como habéis visto, bueno, pues la hipótesis principal es vender tacos innovadores funciona, la que tenía Wes. ¿Y cómo lo comprueba? Pues en 3 pasos. Primero, carrito callejero sin licencia, después food truck con licencia y por último, el restaurante. Pero todo, si os fijáis, en el mismo barrio, porque sabe que es donde está su público objetivo. Y bueno, por otro lado, pues como habéis visto aquí, no es necesario, parece que tenemos esa idea todos en la cabeza, no es necesario buscar mucho capital para comenzar un negocio o para comenzar cualquier proyecto, me da igual. Y es muy importante siempre adaptar nuestra propuesta de valor, ya seamos nosotros mismos como autónomos o como lo que seamos, a nuestro público objetivo, o nuestro negocio, o nosotros como empleados también. Nuestro público objetivo es la empresa para la que trabajamos, porque es la que nos paga. Entonces, bueno, lo último que ha hecho Wes Ávila ha sido lanzar unos taco kits, donde tú creas tus propios tacos en la pandemia y diseñar un menú, bueno, pues siempre innovando, ¿no? Y eso es todo. Bueno, al final de los casos, pues tenéis si os apetece resaltar algo, poner cualquier cosa, pues me ha gustado mucho o me ha parecido mejorable en este aspecto, en este otro. ¿Vale? Sí, la he hecho con usuario y contraseña. Vale. Bueno, pues habéis visto, os damos una puntuación final. Bueno, que es poco importante, la verdad, y sobre todo lo más importante es extraer esos aprendizajes, ¿no? Entonces, ya para terminar, bueno, este es el siguiente caso. Os van apareciendo así como una serie de Netflix, ya digo. Ya para terminar, me gustaría que viésemos unas conclusiones finales. A ver. Dejadme que ponga esto otra vez. Esto no es aquí. Vale. Vale. Estas... Aquí, perdón, un segundito. Perfecto. Vale, las conclusiones finales. Como hemos dicho, estamos completamente inmersos en un mundo donde la incertidumbre y los cambios son la norma. Y esto exige, de alguna manera, que nuestros movimientos sean rápidos, ágiles y de poca inversión si queremos minimizar los riesgos asociados. La formación continua, como hemos visto, es una asignatura obligatoria para todos como profesionales y durante toda nuestra vida laboral. Pero, ojo, porque tiene que haber un balance entre el aprendizaje de herramientas y el aprendizaje de competencias que nos ayuden a aplicar esas herramientas. Después, bueno, encontrar una oportunidad y crear valor del tipo que sea con una solución siempre pasa por encontrar un problema o una necesidad, no una gran idea. Desarrollar vuestras competencias emprendedoras es algo que se debe practicar de forma continua porque al final es una inversión. Y por último, pensar con mentalidad emprendedora, aunque no sea para montar un negocio, es una herramienta muy útil en el presente, pero también en el futuro más inmediato. Y esto es todo. Muchísimas gracias a los 100 y pico que estáis ahí por haber invertido este tiempo en escucharme y en estar aquí. Muchísimas gracias, Beatriz, Blanca, Gloria y Desiré, y a Generación Sabia por habernos invitado a dar este webinar. Y nada, que ha sido un auténtico placer. Si os apetece apuntaros a los casos prácticos, ya os digo, es completamente gratuito. Podéis escanear ese código QR desde vuestro teléfono móvil
Y nada más, que ha sido un auténtico placer y que ahora lanzaros a hacer preguntas porque vamos a estar todo el equipo contestando. Ahí dejamos a... ¿Sí? Gracias a ti, Hola, Miguel. Ha sido realmente interesante. Pero Muchísimas esto gracias. sigue, porque Desi va a hacer ahora, ¿no, Desi? hola Miguel, gracias. Sí, no sé, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, sí. Genial. Gracias Miguel, equipo Business ADN, por Perdonad, esta estoy intentando que interesantísima sesión. Cristina, Alberto y Sergio se unan, no sé, pero no lo consigo. No sé si podéis abrir vosotros vuestras cámaras. Ahora. Genial. Aquí estamos, sí. Gracias a todo el equipo por acompañarnos en la parte final de preguntas. Estamos viendo en el chat, al principio se ha generado mucho debate, ¿no?, sobre los datos de mercado que nos ha ido diciendo Miguel, ¿no?, con las últimas noticias. Se ha formado un poco de debate en torno a la edad, ¿no?, en esas seleccionadores o esas personas que deciden desvincular el talento senior de las compañías, ¿no? O quién es esa persona, quién decide, ¿no?, que una persona de 45 o 50 años ya no es válida, ¿no?, para seguir trabajando en las empresas. Y al hilo de esto, parece que la única solución es emprender, ¿no? O parece que lo único que nos queda es emprender por necesidad. Entonces, ¿cómo puede afrontar un profesional senior esta situación, ¿no? Si de pronto ve que esas puertas en lo que es en las empresas por cuenta ajena empiezan a cerrarse, ¿cómo se plantea ese panorama a la hora de poner en marcha un negocio o no? Vale, no sé si queréis, Alberto, Sergio, Cris, comentar algo al respecto. Por ampliar. Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Soy Sergio, encantado de saludar a todos y bueno, sobre la cuestión. A ver, yo quizás soy soy el más veterano del equipo y bueno, pues yo también veo completamente de esa necesidad de reinvención. Es decir, que, bueno, yo trabajo ya desde hace muchos años en estos temas y lo que sí os puedo decir, también un poco trasladando un poco el espíritu de la presentación de Miguel. Las oportunidades al final vienen de lo que ha comentado él, de las necesidades que vamos identificando. Pero creo que también es importante que pensemos en que esas necesidades no se trata de buscarlas en grandes problemas universales. Por supuesto, cuanto mayor es el problema o la necesidad, pues obviamente mayor es la envergadura de la solución, el impacto, etcétera, etcétera. Creo que no estoy diciendo nada nuevo. Pero lo que sí que es cierto es que todo este espíritu emprendedor, en el fondo, es un ejemplo y es un estímulo. No significa que ahora tengamos que convertirnos en emprendedores todos, ni muchísimo menos. Ni que tengamos que montar pues, un food truck porque ese es el negocio en boga. O que vayamos a, no sé, ya digo, se trata de una cuestión que subyace al emprendedor. El emprendedor, mira, yo lo comentaba ahora con el micrófono desconectado, seguro que casi todos conocemos esta idea de la pirámide de Maslow, ¿no? De que uno va cubriendo unas necesidades básicas y va asumiendo un riesgo en general, ¿no?, a lo largo de la vida, ¿no? Precisamente el emprendedor lo que maneja de una manera quizás a veces distinta, sin esos criterios más o menos ortodoxos, es el riesgo. Es decir, todos nos gusta tener una estabilidad profesional, familiar, económica, por supuesto. Lo que sí que hemos descubierto en años de investigación, esto no es algo que surge de la nada, en años de investigación, es que realmente esas actitudes emprendedoras ayudan a cualquier persona. Y la propia Comisión Europea, desde hace ya muchos años, lleva insistiendo en este tema. Quizás no es un tema que salga en los medios de comunicación, que tenga, digamos, un atractivo, vamos a decirlo así, mediático, en muchos casos, pero de alguna forma, esto de las capacidades emprendedoras es como el inglés de hace 40 años. Yo creo que ahora nadie se cuestiona que saber idiomas es un activo fundamental. Bueno, pues el conocer todas estas técnicas, estas metodologías, este tipo de cultura es algo fundamental también. De verdad que no es algo que nosotros estemos descubriendo. Es algo que, al contrario, nos hemos metido a estudiar en detalle y a practicar precisamente ese método, cambiando la forma en la que intentamos o trasladamos, no sé, o vemos nosotros la educación. Pues algo más entretenimiento, algo más didáctico en el sentido de
de extraer 3 o 4 conceptos básicos frente a grandes cuestiones farragosas, el tratar de buscar la empatía, pues con ese tipo de casos, por ejemplo, o con vídeos pues, que resulten amenos. Son cuestiones que van en esa dirección. Es una cuestión cultural. Nosotros lo que estamos tratando es de ayudar en la medida de lo posible a que todas esas personas, que pueden ser vosotros los que estáis conectados, pero tenemos muchos otros alumnos con circunstancias de lo más variopintas, que realmente nunca se habían planteado emprender. Y nosotros lo que les decimos es, mira, está muy bien estos cuentos que todos hemos escuchado, el esfuerzo y la dedicación te llevarán al éxito. Fantástico, por supuesto, si es que nadie va a regalar nada. Pero no te salgas, o digamos, no nos pongamos el estigma de no, yo es que no puedo, porque como yo estoy de la empresa, yo es que no he estudiado. No. Vamos a ver, todos tenemos buenas ideas, todos. Lo que pasa es que no todos hemos conocido la forma de ponerlas en marcha. Y realmente esa es la gran diferencia. Si empezamos a todos a chapurrear inglés, pues todos nos sabremos comunicar en un lenguaje común. No habrá una disquisición. Cuando yo escucho Design Thinking, pues a lo mejor no tengo que saber los detalles de esa metodología y de si el creador de Stanford hizo tal o cual cosa. Pero realmente que esto va de empatizar, va de entender los problemas del de al lado, de tratar de extraer ideas básicas, de hacer una dinámica de equipo en la que todos opinan y todos participan, todo ese tipo de cuestiones, insisto, es algo fundamental. Y va de eso, va de eso. Los emprendedores, de alguna manera, bueno, pues las ponen en marcha y tienen mucho foco en la empresa, ¿no? También esto es algo que es importante trasladar. No estamos hablando de montar empresas. La solución es montar más empresas. No, la solución es montar personas, si me lo permitís, que sean, digamos, que tengan unas competencias más amplias. Es decir, que más allá de los estudios que todos hemos cursado, de las titulaciones y demás, hay un fenómeno que subyace y ese fenómeno de la actitud como motor. Insisto, los emprendedores pues la ponen en marcha porque es como la lógica de supervivencia, pero es que todos los demás la podemos poner en marcha. Yo mismo en la UNED pues trato modestamente de empujar a cambiar los modelos, digamos, educativos, los recursos tecnológicos y las dinámicas que utilizo, tanto con mis alumnos como con mis compañeros, son estas. Bueno, pues vamos a una reunión creativa, vamos a tratar de prototipar una solución y la compartimos con los alumnos. Todo este tipo de cuestiones. ¿Vale? Yo insisto que encontrar la oportunidad, ¿no? Decimos el nicho de negocio, algo que pues, por supuesto, eso no sale de la noche a la mañana, lleva tiempo. Lleva tiempo. Me gustaría poder decir, mira, estos son los temas. De hecho, los grandes temas, bueno, ya, pues obviamente todo lo que está relacionado con la tecnología, todo lo que está relacionado con el ámbito de sostenibilidad, todo este tipo de cosas ahora mismo están muy en boga. Pero que hay muchas necesidades que están en nuestro día a día, que nos rodean, que todas las personas que habéis estado trabajando durante muchos años en un determinado sector conocéis de sobra y que realmente el ver ese chip, o sea, al cambiar el chip hacia una aproximación de, bueno, y si esto lo enfocamos desde estas otras técnicas, quizás vemos oportunidades donde antes no veíamos más que solo problemas. Esta es un poco la enseñanza que nosotros queremos trasladar. Y ya sé que obviamente que esto pues es duro, ¿no? Es duro y que no es fácil. Pero, bueno, es un camino. Por eso digo, y no se trata de tener el proficiency de inglés. No se trata de eso. Pero se trata de que el inglés con 1000 palabras fue una revolución. Y nosotros, de alguna forma, nos pretendemos eso, que el emprendimiento sea el emprendimiento con 1000 palabras. Ese es el Bogan del emprendimiento. Y que todo el mundo chapurree lo básico para que realmente le pierda miedo a hablar en inglés. Pues perfecto. Pues no hablaba Botín en alemán cuando quería. Pues por supuesto que lo hacía. Bueno, pues nosotros como Botín. Y 3 o 4 palabras cambian una percepción y cambian una actitud y hacen muchísimo. Y disculpad que me ponga tan vehemente, pero es que uno lo vive. Gracias. Te agradecemos, Sergio, el mensaje. Yo me quedo además con varias frases de ya no es simplemente el tema de que hay que emprender, sino encontrar esas competencias que puedan nacer de esa experiencia de un emprendedor
pero que seguramente muchos de nuestros usuarios que nos están acompañando hoy en la sesión, a lo largo de toda esa trayectoria y toda esa experiencia laboral que han acumulado a lo largo de 15, 20 o más años, seguro que tienen, ¿no? Y que es el poder identificarlas y ponerlas en marcha, no solo a la hora de montar un negocio, sino de participar también en otro tipo de proyectos. Hablamos de que la sociedad tiene que cambiar culturalmente, de mentalidad, de sensibilizarse, pero también nosotros mismos tenemos que ser capaces de esa actitud, de cambiar nosotros también el chip y de ampliarnos nosotros, abrir la mente. No solamente está el trabajo por cuenta ajena, sino que hay un montón de posibilidades y alternativas que nos pueden ayudar a dar el siguiente paso laboral, ¿no? Y también nos preguntan usuarios que sí están convencidos de emprender, pero ¿qué pasa, ¿no? Con el tema de financiación a la hora de encontrar dinero para poner en marcha mi negocio? Vemos el ejemplo de Wes, no sé si lo veis cercano, ¿no? Alguno de nuestros asistentes, pero ¿qué hacemos, no? ¿Cómo rompemos ese miedo? ¿Cómo decimos con $167 compro un carrito y me pongo manos a la obra? Al final se trata de barreras, ¿no? De cómo vencerlas. ¿Qué les podemos decir a los usuarios respecto a esto? Bien, no sé si queréis, Alberto o Cris, comentar algo al respecto, o me lanzo yo, o Sergio, que le veo animado. Yo, vamos, me animo ya por darte el relevo. Pues ya está, vamos. Vamos a ver. Y además que estoy revisando también algunas cuestiones del chat que lógicamente que son importantes, ¿no? Y están muy relacionadas, me temo. La financiación, claro, existe. Y existe como siempre. Y seguro que todos estamos de acuerdo en, claro, pues oye, alguien joven, con ímpetu, que demuestra pues eso, unas cualificaciones básicas relevantes, que hace creíble la idea. Es decir, estamos pensando en el ciclo emprendedor prototípico, vamos a decirlo así. El paradigma del joven con éxito. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. Primero, porque precisamente lo que trasladaba justo en la presentación Miguel y que nosotros hemos podido demostrar es que normalmente el primer problema con el que te enfrentas no es un problema de recursos. No ocurre. Es un problema del promotor de la idea. Si el promotor de la idea no arranca la idea, no hace creíble la idea. Y es un hecho. Y lógicamente ahí se consumen recursos. Recursos que normalmente suelen ser relativamente contenidos. Yo no puedo valorar, claro, lo que es contenido ni definir qué cantidad significa algo modesto o asumible, porque cada uno tenemos nuestras propias circunstancias económicas. Pero cuando hablamos de financiación, y yo personalmente siempre traslado a todo el que me pregunta que la financiación debe llegar cuando ya tenemos algo que realmente funciona. Financiación para echar a andar no es una buena idea. No es una buena idea. Si nos metemos, digamos, en términos estrictamente emprendedores. Yo lo pienso así. No es una buena idea porque de alguna forma el primer paso lo tiene que dar el que, insisto, el que tiene, digamos, el concepto, el que lo tiene que dar forma y el que de alguna forma puede prototipar, ¿no? Pues como hacía Miguel, oye, pues puedo contratar a un equipo de repartidores o pedirle el coche a mi padre y experimentar durante 24 horas lo que supone repartir 100 y pico paquetes. Esto es ese tipo de cuestiones. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando uno hace eso, se está capacitando. Y no es una sobrecualificación, ¿no? He visto ahí algún comentario de que la sobrecualificación, o sea, adquirir más competencias nos sobrecualifica. Obviamente, ¿cómo adquirimos las competencias? Estamos hablando de destrezas que están muy ligadas a la práctica. No están estrictamente ligadas a los conocimientos teóricos, a cursar un nuevo programa de formación, a tener un nuevo título. Que, por supuesto, todo eso ayuda, o entendemos que ayuda, pero sobre todo a la práctica. De hecho, yo recomendaría, quizás como un ejercicio, si seríamos capaces de darle la vuelta a nuestros currículums, porque a mí me ha pasado, para trasladar algo distinto de nosotros. Es decir, el presentarse y decir, bueno, soy doctor ingeniero de teleco y tal, no sé qué, pues ya, pues muy bien, pues sí, se supone que usted es un tipo competente, pero ¿y a qué se dedica? Porque si yo le tengo que pagar a usted una supernómina, porque claro, usted ya tendrá unas expectativas y no sé qué, no sé cuánto, pues es que no sé cuál es su valor añadido. ¿Se puede construir un currículum vitae pensando en el valor añadido que el otro parece que puede percibir? Y además, de una forma tan sencilla como decir, mira, yo sé hacer esto y sé hacer esto otro y llevo 20 años haciendo esto.
y además tengo no sé cuántos títulos y hago esto no sé qué, no sé cuánto. En fin, insisto, todo va muy ligado a cómo convencemos. La financiación en los proyectos que demuestran movimiento llega, y más en estos tiempos, porque en estos tiempos hay muchos mecanismos de financiación. Creo que hay dinero, porque al final la rentabilidad que se está consiguiendo en otros productos pues, es baja, y realmente lo que sí que se buscan es que cada vez más los equipos hayan demostrado movimiento. Yo personalmente, gente senior, que tiene una buena idea y que se pone en marcha, vamos, confiaría infinitamente más que en un joven que está por probar por primera vez. Y de hecho, nosotros trabajamos en nuestro equipo de trabajo con gente que supera los 50 y con gente pues que pues casi recién licenciados. Es decir, y buscamos siempre eso, gente con esa aportación diferencial, más allá de títulos, más allá de circunstancias profesionales o de experiencias, pues, como digo, mejores o peores, ¿vale? Gracias, Sergio. Nos preguntan varios usuarios, como Javier Cruzado, Jorge Arenas, el problema de encontrar esa oportunidad de negocio, ¿no? Ese nicho en el que poder lanzarnos. ¿Cómo averiguamos esa gran idea, ¿no? A veces no hace falta irse a una idea en la que no tengamos experiencia, sino todo lo contrario, sino fijarnos en qué somos buenos, ¿no? En qué talento tenemos, qué valor añadido tenemos y cómo podemos diferenciarnos. No hace falta ir a buscar la idea que no controlamos, sino todo lo contrario, sino ir a apostar por algo que puede existir ya, ¿no? Pero encontrar algo que lo haga diferencial. ¿Cómo hacemos ese ejercicio? Bueno, pues me atrevo también a plantearlo, venga. Te veo con energía. Personalmente creo que hay un alto grado, digamos, de acierto en las personas que se centran en aquellos nichos o mercados o sectores donde tienen mayor experiencia. Y es decir, cuanto mayor es la especialización. Hemos perdido a Sergio, ¿verdad? Sí. Sí, mientras le recuperamos, Venga, igual quiere coger el testigo. Sigo yo. Yo creo que lo que iba a decir Sergio, ¿no? Es que al final, un poco lo que planteaba yo al principio, es que tener experiencia en un sector aumenta tu radar, ¿no? Y es más sencillo detectar precisamente porque ¿cómo empiezas, ¿no? ¿Cómo, en mi caso, empecé yo con Kiberi? Pues detectando un problema, más allá de pensar en una idea y en cómo puedo hacer, ¿no? Es que realmente muchas veces nos quedamos en un bucle pensando en una idea, en una solución, cuando lo que tenemos que hacer de alguna manera, y más si tenemos experiencia en un sector, es precisamente observar, ¿no? Preguntar, mirar con unos ojos, bueno, que nos ayuden a detectar, con unas gafas, como decimos nosotros, que nos ayuden a detectar esos problemas, esas carencias donde nosotros con una experiencia mucho mejor, claro, yo por ejemplo me lancé al mundo de la logística sin tener mucha experiencia, pero si conseguimos detectar esos problemas o esas necesidades a resolver, pues ese es el primer paso, ¿no? Detectar que ahí hay un problema y que ahí, bueno, pues hay un hueco que no está cubierto por una solución o que la solución no es del todo satisfactoria. Yo creo que eso es, bueno, quizá el primer paso. Después, pues, es algo similar a lo que contaba, ¿no? Del proceso, de primero ver que ahí, bueno, parece que hay un problema o que hay una necesidad. Después, analizar pues, cómo es más en profundidad ese problema, esa necesidad, si hay gente dispuesta, porque esto es importante, muchas veces podemos encontrar un problema o una necesidad y realmente no encontrar gente que esté dispuesta a pagar por una solución tuya, ¿no? Entonces, puedes construir una solución, pero no tener un mercado detrás. Entonces, bueno, pues una vez has analizado esas necesidades en concreto, pues te has entrevistado con gente, ya sea con empresas, con gente que trabaja, el B2B, ¿no? Famoso, o con particulares, depende de tu sector y de cómo te quieras mover. Después, bueno, pues puedes saltar a la fase de ideación. Bien, ya tengo un problema, ya lo he desgranado y he visto que estos son pues,
los puntos más importantes de este problema o de esta necesidad, pues ahora voy a ver con mi experiencia, y aquí es donde es una, además de la fase anterior, es una gran ventaja tener esa experiencia, pues voy a ver cómo lo puedo solucionar generalmente de una manera diferente a la competencia, porque este es otro error que tenemos la mayoría en la cabeza, y es que un indicador de que has encontrado un problema o una necesidad que tiene sentido resolver es precisamente que haya más gente como tú intentando resolver ese problema o esa necesidad. Porque esta ausencia de competencia, de competencia es un error, es un engaño, es un autoengaño en el que podemos caer porque al final, como digo, o sea, si hay más gente resolviendo ese problema o esa necesidad, es porque hay gente que tiene ese problema o esa necesidad y está dispuesta a pagar con ello. Entonces, la clave no es tanto que no haya competencia, sino que dentro de la competencia que es sana y que tiene que haber, cómo mi solución o yo voy a aportar un valor diferencial que además es útil y es importante para ese usuario o ese cliente o esa empresa a la que le estoy resolviendo el problema, ¿no? Creo que esto es bastante clave para, pues eso, dar todos esos pasos y pasar, pues como hizo Wes Ávila, que sí, es cierto. A ver, probablemente ninguno de los que estemos aquí vayamos a montar un food truck, pero sí que lo importante de este caso no es tanto la historia, sino los aprendizajes que podemos sacar para luego aplicar a nuestro propio ámbito, a nuestra situación. Entonces, bueno, no sé si esto responde más o menos a vuestra cuestión, o si quiere Sergio, Alberto o Cris apostillar algo, que siempre ayuda, la verdad. No sé si Sergio ha vuelto. No, me ha comentado que ha tenido un problema con el portátil, se le ha desconectado, pero vamos, yo creo que Miguel está bien respondida y podemos ver si hay alguien más que tiene una respuesta, o si no queda respondida y alguien quiere que incidamos sobre ello, pues podemos, por supuesto, volver a ello. Al hilo de lo que decía Miguel, algunos usuarios también nos hablaban de esa sobrecualificación, ¿no? De que estamos hablando de que esa formación continua a lo largo de toda nuestra vida, pero también observamos que en los mayores de 50 años también son descartados por esa sobrecualificación, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceamos esa formación? ¿Estamos sobrecualificados? ¿No lo estamos? ¿Cómo nos movemos en este terreno? Yo ahí, vamos, por retomar también y darle un relevo a Miguel, fíjate que he visto esa pregunta y la he anotado como, o sea, desde nuestro punto de vista, como una de las cosas a resolver, ¿no? Cuando explicamos esta cuestión. Por supuesto, la sobrecualificación es algo que sí que se plantea en muchos procesos de selección, sobre todo con perfiles, pues eso, más senior. Pero ahí fíjate que volvería a lo que comentaba Sergio de más que enfocarnos a los, digamos, a los títulos o a las, digamos, las formaciones que podemos tener. Una de las cosas que se puede quizás incluir en este proceso de búsqueda de trabajo y demás es cómo utilizar este tipo incluso de metodologías. De hecho, el propio Miguel lo ha hecho, pues para hacer nuestro perfil más atractivo para los empleadores. De hecho, sé que Miguel hace poco estuvo trabajando con uno de los alumnos de Business ADN en cómo utilizar las competencias emprendedoras para elaborar un currículum, y quizás él mismo pueda abundar sobre esta misma cuestión. Sí, justo. La verdad que, bueno, no era un perfil con mucha cualificación, como podéis ser la mayoría de vosotros, pero es cierto que, un poco retomando el ejemplo que ponía Sergio, ¿no? De darle la vuelta al currículum, pues estuvimos pensando, ¿no? Que al final un currículum es una propuesta de valor que tú haces como
potencial empleado a una empresa o a varias empresas que de alguna manera van a ser tus clientes. Entonces, esta forma de pensar te puede llevar a decir, vamos a ver, ¿qué es lo que están buscando estas empresas? ¿Qué es lo que necesitan estas empresas? Y si consigues averiguarlo, que bueno, pues hoy en día con redes sociales, LinkedIn y demás, pues ponerte en contacto con empleados de esa empresa o con algún directivo o cualquier cosa, si consigues extraer esa información, pues te puede ser útil a la hora de enfocar tu currículum y a la hora de digamos, resaltar las competencias, no emprendedoras, sino tus competencias en general o tu experiencia que es útil o que le puede beneficiar a esa empresa, ¿no? Pues lo decía antes Sergio, pues es doctor en telecomunicaciones, pero si él va a, no sé, a pedir trabajo a alguna empresa en la que, bueno, pues ser doctor en telecomunicaciones es algo más, pero no es especialmente importante, pues a lo mejor no tiene que llevar, ¿no?, esos currículums gigantes que, joder, se ven, desgraciadamente, insisto que a mí me parece muy injusto la situación, pero se ven mucho en LinkedIn, ¿no? Y ves currículums pues, enormes de gente con muchísima experiencia. Entonces yo creo que si conseguimos, o sea, no sé, no tengo una respuesta que sea clara de, bueno, pues este problema se soluciona así. La verdad que no lo sé, pero creo que si conseguimos darle la vuelta al currículum y enfocarlo como si fuésemos, pues eso, unas personas que intentan dar una solución al problema de otros, que en este caso es la empresa, pues bueno, en este caso yo con este alumno pues conseguí que, joder, que hizo 2 o 3 entrevistas y resaltaron su currículum y además teníamos la dificultad de que no tenía nada de experiencia. Realmente era un currículum, bueno, pues difícil de hacerlo atractivo, la verdad, pero bueno, pues lo conseguimos, ¿no? Intentando tocar esos puntos clave que eran lo que esas empresas iban a necesitar. Y de hecho, hoy mismo, bueno, es una anécdota, pero hoy mismo está en una entrevista de selección, pues entre otras cosas, gracias a haber, bueno, pensado de esa forma, ¿no? Pensado con mentalidad emprendedora y aplicado a un currículum que no tiene nada que ver con montar un negocio, por ejemplo. Incluso, y por ser muy práctico, si tú eres especialista, voy a decir en algo, en diseño, pues puedes enfocar el currículum o la carta de aplicación a qué títulos o qué formaciones o qué trabajos has desempeñado, o puedes tener un portfolio en el que de manera práctica muestras trabajos que has hecho y que hablan sobre ti y que, por supuesto, luego están refrendados porque, oye, y aparte, pues he pasado por esta escuela o he pasado por este puesto de trabajo, pero digamos que ya tienes un portfolio y el que directamente la persona que está viendo es mucho más atractivo ver cosas tangibles que son una muestra de tu trabajo que leer sobre ha estudiado no sé, Photoshop, nivel avanzado, digo por poner un ejemplo de una cuestión concreta. En cada una de las profesiones seguro que se puede buscar una manera de tangibilizar de una manera muy práctica este tipo de competencias o de capacidades que todos tenemos en función un poco de lo que hayamos desarrollado en nuestra carrera profesional. Nos comentaban, cuando Miguel está hablando de la formación en Business ADN, nos salieron dudas sobre qué coste tiene, qué precio, quiénes son los profesores, quiénes lideran la parte de embudo de ventas. Contanos un poco más sobre esta formación. Vale, sí. Antes de comentarte, creo que Miriam tiene el micro abierto y se escucha por ahí bastante. Sobre todo por preservar su... Yo no la encuentro y... Miriam con Y la segunda I. Está hacia el final, la he visto. Y ahora Guadalupe... Que pruebe ya abrirse el mic. Sí, yo no puedo, no la encuentro y no puedo. Vale, parece... Sí, mira, a ver. Sí, Miriam con Y, la segunda en todo en mayúscula.
A ver. Bueno, ¿comento, Alberto? Sí, sí, por supuesto. Vale, pues bueno, el precio es de 95 euros, pero para Savia, no sé, está desde la página web se puede entrar desde Savia, tiene un 30% de descuento. Camino Savia, 67, creo, si no me equivoco. Pero vamos, es algo, como ya decía antes, que creo que no es tan importante porque como parte de la filosofía de Business ADN está el hecho de que, bueno, queremos aportar valor, queremos que realmente quien haga esta formación pues extraiga, ¿no? Una serie de aprendizajes que le sean útiles. Pero también queremos que si alguien que hace la formación, tanto en las primeras clases como una vez terminada la formación, no se siente cómoda o a gusto con lo que ha aprendido, con lo que ha visto, pues también tiene la opción, sin preguntas y sin interrogatorios de ningún tipo, de pedir, solicitar la devolución del dinero y con un par de clics, vamos, no hay ningún problema, ningún inconveniente en hacerlo, de verdad, porque nos mueve sobre todo el que esto sea útil y que esto, bueno, pues os pueda ayudar como segmento senior, ¿no? Los profesores, pues fíjate que somos nosotros, ¿vale? Nosotros somos los que contamos toda esta, bueno, pues herramientas, teoría, competencias, ¿no? Que hay. Pero creo que lo más potente que hay detrás no es tanto quién está contando estas cosas, sino lo que contamos. Y es como decía antes, pues nos hemos centrado mucho en intentar, pues después de toda esta experiencia, como os decía, bueno, pues Sergio, Cristina y Alberto, pues bueno, tienen una experiencia ya de bastantes años en el mundo de la formación en emprendimiento, entre otras cosas, ¿no? Pues tienen programas en la UNED que ya, bueno, pues han pasado cientos de alumnos por ellos y, bueno, esta experiencia lo que les ha hecho de alguna manera es extraer, saber dónde están los puntos clave, ¿no? Y por eso es un programa relativamente corto. Lo podéis hacer pues desde en un mes, si vais a una clase al día, o en una semana, si os pegáis una maratón. Pero esta experiencia previa les ha podido, les ha permitido extraer los conocimientos clave, ¿no? Y de alguna manera depurarlos para centrarnos en ello. Y es, como digo, Design Thinking y Lean Startup son metodologías que, aunque tiene algún detractor, como todo, ¿no? Pero son metodologías que están más que probadas, más que conocidas y más que implementadas en muchísimos ámbitos del mundo de las empresas, tanto para montar un negocio desde cero como para intraemprender o bueno, pues tienen el aval de empresas tan importantes como Google, Facebook, Amazon, todas ellas aplican estas metodologías porque, bueno, pues se han demostrado con los años, tienen años, que funcionan y que son, de alguna manera, pues universales, como el método científico. Y por eso a mí me gusta recalcar esta parte, porque esto es muy científico, muy de aprender, de observar, aprender, construir y extraer una serie de aprendizajes que luego me permitan otra vez volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí está la potencia de Business ADN y sobre todo que, bueno, podéis pensar también, ¿no? Estos conocimientos se pueden encontrar en Internet, por supuesto, todos. Claro, hoy en día todo se puede encontrar por Internet. Aquí la cuestión es la forma de consumir esos contenidos. Si ahora mismo os lanzáis, y yo lo he hecho, y por eso sé un poco de lo que hablo, porque si os lanzáis a buscar en Internet, pues vais a encontrar lo que decía antes, ¿no? Un caos, un universo de formaciones, de cursos, de webinars, de todo gratuito y todo, bueno, pues no es fácil, ¿no?, detectar dónde está lo que realmente vale, separar el grano de la paja, no es sencillo. Entonces, de alguna manera, esta experiencia nuestra, pues
sí que nos permite, porque lo hemos aplicado en nuestras propias carnes y porque lo hemos enseñado también, sí que nos permite hacer esta diferenciación y además, bueno, pues convertir un conocimiento en algo más, ¿no? En una especie de, no entretenimiento, porque no lo es, no es cierto, pero sí un conocimiento que se consume de forma entretenida, que se consume de forma amena, ¿no? Que detrás de Business ADN, aunque, bueno, pues haya, sí, temáticas, ¿no? Como los Simpsons, que cualquiera puede decir, los Simpsons y negocios, ¿qué tiene que ver esto? Pues ahí hay mucho pensamiento nuestro, ¿no? Para decir, es que vamos a contar cosas muy importantes, pero queremos contártelas de una forma, pues, que te sea agradable consumir. Vivimos en un momento en el que ninguno de nosotros tiene tiempo para estar, ni siquiera, pues, leer libros, ¿no? Que podrías decir, bueno, pues elige 4 o 5 libros, hay mucha gente que lo dice, elige 4 o 5 libros, vételos y ponte en marcha. También podrías, sí, pero realmente tenemos ese tiempo para invertir en leer, en intentar descifrar lo que se nos está contando con un lenguaje, pues, muy técnico, muy profesional, que a veces, bueno, pues de alguna manera nos aleja, ¿no? de todo esto, y nosotros precisamente lo que hemos querido hacer es acercarnos para que sea fácil ese consumo. Pues como decía Sergio, que me gusta muchísimo el ejemplo, como Bogan, ¿no? Bogan hace fácil el inglés, hace accesible el inglés, apetente, ¿no? Y eso es un poco todo. No sé si me he saltado alguna cosa porque No, yo casi por hacer un resumen de nada, en 10 segundos es, el precio es 95 euros, con el descuento de Savia se queda en esos 67. No obstante, hay una devolución garantizada en función un poco de vuestra propia experiencia y sin ningún tipo de problema, o sea que sí, que eso nunca sea una barrera. Sí que creemos que es importante, y lo debatimos muchísimo en el germen del curso, que haya un precio, porque eso aumenta al final el ratio de gente que lo acaba. Tenemos experiencia en otro tipo de formaciones. Y aún así, ahí la primera sesión es gratis. Entonces, puedes hacer una sesión gratis simplemente un poco para ver la dinámica del curso. Y los casos prácticos, como el de West, que se envían todos los viernes, también es gratis. Entonces, bueno, yo sí que os animo a, si estáis interesados, al menos a esta... O sea, os animaría a que si interesa, hagáis el curso y que luego posteriormente pidáis devolución sin ningún tipo de problema si no os ha convencido. Pero en cualquier caso, sí que los recursos gratuitos, que son la sesión gratis y la newsletter, pues bueno, pues si os interesa, están a vuestra disposición. Gracias, Alberto y Miguel. Y para ir finalizando con la pregunta de Juliana Costa, nos dice, creo que he detectado una necesidad y creo que lo estoy haciendo. El producto que estoy ofreciendo puede funcionar. El siguiente paso sería crear el prototipo. ¿Tenéis alguna recomendación para diseñar ese prototipo de la manera más útil posible en el sentido de validar tu idea, tu producto? Bueno, imagino que es que depende mucho de lo que sea exactamente. Hay muchas técnicas de prototipado, dependerá un poco de qué producto estemos hablando, pero yo les recomendaría, fíjate, así un poco de forma genérica, porque no me puedo meter mucho más, que el prototipo tiene que, de alguna manera, ayudarte. ¿Julián has dicho el nombre? Julián, sí. Ah, Julián, perdón. Ya, Hola, Julián, ¿qué tal? Te hemos conectado. ¿Qué tal, Julián? Bueno, pues el prototipo de alguna manera tiene que ayudarte a comprobar las hipótesis que tú tienes sobre la necesidad que has encontrado, ¿no? Y quizá intentaría, como decimos en Business ADN, casi que es difícil, y lo sé, pero intentaría, bueno, que fuese lo más sencillo posible y sobre todo que esté muy centrado en resolver esa necesidad que has detectado. O sea, si funciona y de alguna manera resuelve esa necesidad, ahí estaría listo para probar. No sé si quieres comentarnos cuál es la necesidad que has encontrado o el producto, o lo que quieras. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? Por supuesto, Sí, claro. Julián, adelante. No, es básicamente en el tema de asesoría empresarial en un nicho
muy importante de empresas con problemas de gestión de stock. Entonces, el producto en realidad es un servicio que tiene que ver con un cierto networking que tú hiciste a lo largo de tu carrera, de muchos. Entonces, claro, esto lo he hecho yo y está funcionando con algunas empresas y ya quisiera, digamos que ya tengo el carrito, como este guest, tengo el carrito, pero ahora quiero, digamos, pasar del carrito a tener la licencia y, digamos, ofrecer un servicio más estandarizado, obviamente centrado en eso que yo detecté, la necesidad que se resuelve. Pero claro, hay diversos caminos y a lo mejor tomo un camino, puede ir mal y no validé la idea. Entonces es un poco eso. ¿Qué recomendación vosotros dais para que a partir de la necesidad en el tema de los servicios, en este caso de los servicios empresariales, qué recomendación das para validar de una manera, digamos, más profesional eso que por casualidad, entre comillas, te ha salido bien? Vale, no sé si quieres comentar algo, Alberto, respecto a alguna idea. Sí, bueno, básicamente al final la cuestión sobre todo es, vale, tienes unos servicios que quieres prestar a empresas, pero para validarlos incluso, tú los prestas de manera directa, de manera personal, ¿no? Digamos. Como autónomo. Julián, como autónomo. Sí. Y lo que quieres es llegar, digamos, construir un producto que sea más escalable para que, digamos, puedas llegar a más clientes o llegar a nuevos clientes. Exactamente. Un producto que sea un producto estándar, que lo vea, como cuando tú llegas al supermercado y ves un producto, esto es lo que me sirve. Entonces, en el universo de las empresas, no. Son empresas en ciertas situaciones específicas de gestión de stock. Que lo vea y diga, esto es lo que necesito. Y obviamente tendrá que ser por redes sociales, no sé, por Instagram, por LinkedIn, obviamente, pero un poco, digamos, es eso, cómo dar el salto a un producto estandarizado, pero previamente probar con un prototipo, porque si lo haces mal, puedes matar el producto también. Si das ese salto sin una validación previa, es complicado. Pero al final aquí el prototipo casi más, o sea, deberíamos, esto es asesoría de barra de bar, que deberíamos hablar y podemos realmente, tienes nuestro contacto, podemos hablar contigo de esto sin ningún compromiso y que nos cuentes un poco más en detalle para entenderlo más allá de lo que son las categorías generales, porque si no ya te digo que es un consejo demasiado generalista, ¿vale? Necesitaríamos saber más, pero casi la cuestión es que tú tangibilices el servicio que tú das como servicio, que tangibilices con, digamos, con características concretas que tú ofreces y que solo tienes tú, como primer paso para ver si eso se puede estandarizar. Y esas características del servicio que tú ofreces porque eres tú, porque eres Julián y tienes ese know-how, ver si se pueden priorizar de alguna manera. ¿Y cómo sería un prototipo para ver si se pueden priorizar? Bueno, pues con tus clientes actuales puedes llevarles algún tipo de formulario, algún tipo de entrevista en el que no de manera, pues eso, para validar cuáles de estas características son las que realmente les hacen que confíen en ti. Pero cosas concretas, no, yo se lo mando a Julián porque es que él me lo resuelve, sino separar el servicio de lo que es tu experiencia. Eso es el primer paso, por así decirlo, que te permite hacerlo generalizable o hacerlo escalable, estandarizable y demás. En cualquier caso, ya te digo que como estamos todavía en una definición muy genérica, para darte digamos, un consejo un poco más detallado, casi que podemos organizar una llamada o nos escribes un correo electrónico, como tú consideres, y sí que te podemos dar una respuesta más concreta.
Vale, de momento estoy interesado en vuestro curso y vamos a ver si saco el provecho que quiero sacar, ¿ok? Vale, ok. Muchísimas gracias, Julián, Alberto, Miguel, equipo Business ADN, por esta gran sesión inaugural del año 21. Os vamos a enviar desde el correo de info el recurso de Business ADN que se encuentra en el Camino Savia, en la etapa con visión, para que podáis ver la formación en competencias emprendedoras, todos los casos prácticos que os recomendamos que os suscribáis a la newsletter, que os lleguen todos los viernes y os animéis a hacerlos porque son súper interesantes, tanto si vais a emprender como no, para detectar también vuestras habilidades y competencias. Y por aquí muchísimas gracias a todos. Os enviaremos la información con el vídeo, los materiales, etcétera. Y desde aquí aprovecho para recordaros que el viernes que viene tendremos nuestra primera sesión de Savia Alumni, sesiones digitales de networking, con un discurso inspirador de un usuario que se ha reincorporado al mercado laboral y cómo le ha ayudado Savia en este camino. Y por supuesto tenéis al hilo de esto muchísimos casos de emprendedores mayores de 50 años que no hace falta irse a Estados Unidos, en España, a través de los premios Más 50 Emprende y varias iniciativas más, que os animamos a que les echéis un vistazo, les sigáis y os inspiréis con ellos. Y por aquí pregunto a mis compañeras si nos queréis decir algo más. Daros las gracias, Miguel, Alberto y equipo, si nos queréis indicar alguna cosa más, todo vuestro. Muchas gracias, chicos. Gracias por todo. Muy bien. Vale, Y pues muchísimas un placer. gracias, de verdad, qué interesante, qué participación tan alta, yo creo que en eso se nota. Y además que hemos aprendido, la expectativa de aprendizaje desde luego requete cumplida y os lo agradecemos de verdad. me alegro. Muchísimas bien, gracias muchas gracias. a todas. Muchas Ha sido Un un placer. abrazo. Muchísimas placer. gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao.